porque a todos en algún momento de nuestra vida nos pasa, ya sea que nos pasó anteriormente en un pasado, que nos está pasando o que va a pasarnos. En estos tiempos tan revolucionados que nos han sacudido, pues es muy posible que tú lo estés presenciando, que estés pasando quizás por momentos de crisis laborales, económicas, familiares o esas crisis que llamamos existenciales. Y bueno, se preguntarán qué es eso, ¿no? Así es que yo los invito a que se queden a escuchar el programa del día de hoy, a que por supuesto inviten a otros a que se unan a esta transmisión y que bueno, si desean pueden enviar un mensaje aquí a la cabina, que ya tienen el teléfono, es el 441-170-38, para que podamos proporcionarles el link y también lo compartan con aquellos que no están aquí en el municipio, pero que pueden sintonizarnos también a través de internet. Pues quédense con nosotros para saber sobre este tema de las crisis con Emocionalmente. Ya regresamos. No me gusta haber estado así de triste, dice esta canción, y es que ¿a quién le gusta experimentar la tristeza? Pues nos han enseñado que no está bien, que no es bueno. Acabamos de escuchar esta canción que se llama Un millón de cicatrices, del Canto del Loco. Es o fue un clásico del pop, más bien de hace ya un poquito más de 10 años. Y bueno, esta canción nos habla sobre un hombre que en algún momento de su vida se sintió triste, perdido, sin ilusiones, y en lugar de buscar un apoyo se encerró. Al final, y bueno, una parte reluciente del coro dice que recuerda tener, o más bien que tiene 1 millón de cicatrices, ¿no? Y esto pues puede suceder cuando no se atienden los malestares emocionales o mentales de inmediato. Estamos iniciando el programa del día de hoy. Tengan la total confianza de enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus testimonios, quizás algunas sugerencias de películas, de canciones, todo lo que sea que venga a su mente. Recuerden que es válido, lo importante es que sepan que aquí pueden expresarse de una manera libre porque este es su espacio. Y el que ustedes participen es importante y pues es fabuloso para nosotros. Mi teléfono privado con el prefijo internacional es el +52 441 135 0367. Se los repito, +52 441 135 0367. O bien pueden contactarnos también al teléfono de la cabina, que ya lo tienen. Es el +52 441 170 38, +52 441 170 38. Y bueno, vivimos en un tiempo donde como humanidad experimentamos presiones mediáticas, es decir, presiones que tienen que ver con los medios de comunicación, con el mundo de la tecnología, pero no solo eso, sino también tenemos otras presiones sociales como el tener un buen o bonito cuerpo, un bonito rostro, un buen auto, una cuenta de banco con muchas cifras, ¿no? Todas estas cosas de ensueño que de pronto también llega a esa necesidad de agradar a otras personas, ¿no? El no defraudar a la familia, a los amigos, a la pareja o al jefe en el trabajo. Vivimos con esas presiones de ser personas competitivas, atractivas, aceptadas, exitosas y bueno, un montón y un sinfín de cosas que pueden llegar a desbordarnos en algún momento como personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que puede ocasionarnos graves, pero muy, muy graves y además serios problemas. ¿En qué aspecto? Pues en nuestra salud mental principalmente. Y todo esto que acabo de mencionar, puede a veces iniciar con un ligero estrés. Hoy hablaremos de los trastornos que pueden provocar las crisis y para ello tenemos pues la presencia y además también el honor de contar con la participación eminente, muy, muy destacada en su profesión, la doctora Violeta Hernández Alfaro, quien es licenciada
en Derecho, en Seguridad Pública y en Psicología. Es psicóloga forense, criminal, humanista y penitenciaria. Cuenta con una maestría en Psicología Criminal y Forense. Es perito en distintas áreas. Es conferencista y capacitadora a nivel nacional e internacional. Es expositora en radio y televisión. Y también es escritora de artículos, actualmente de 2 libros. Y bueno, me podría llevar todo el programa, toda la noche, hablándoles de su gran trayectoria. De verdad, qué honor tenerle con nosotros esta noche, doctora. Muchas gracias por aceptar el estar aquí, y bueno, como comentaba, pues quisiera que comenzáramos hablando un poco sobre estas crisis, ¿no? Porque sabemos que existen diferentes tipos de crisis y bueno, la que estamos viviendo definitivamente ahora, ¿no? Que ha arrasado con todos los tipos de crisis, ¿no? Y definitivamente es un tema muy amplio, pero ¿qué pudiera compartirnos para comenzar a comprender lo que es una crisis, doctora? Una crisis en un cierto momento es algo que te va a desestabilizar de algo cotidiano que venimos realizando, algo que te va a transformar, que no entiendes qué te está pasando, que no sabes en el momento a lo mejor que hoy eras feliz y al rato estás llorando. O sea, cambian todos tus estados de ánimo, cambian la estructura en donde estás, ya no ves lo mismo que veías en tu realidad. Y a lo mejor lo primero que se presenta es la tristeza, la ansiedad, la angustia, el preguntarse muchas cosas y no tener respuestas. Entonces, en eso realmente es la crisis. Desgraciadamente ahorita estamos viviendo mundialmente una crisis, no solo sanitaria, no solo de un virus, sino eso ha conllevado a muchos problemas mentales. En problemas, en trastornos, en situaciones a veces nada más breves, porque lo logras sacar. A nosotros en psicología le hablamos mucho de resiliencia. Resiliencia es la fuerza que tienes para confrontar, para poder hablar, para comunicarte, pero que también la red de comunicación es muy importante. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién te escucha? ¿Quién te da un consejo? ¿Con quién puedes platicar? ¿Lo puedes decir o te quedas callado con esa parte? Exceptuando, yo creo que en todo el país hemos vivido mucho duelo, porque se ha ido mucha gente. En este momento, yo creo que ya casi los 2 años, todo lo que se ha convivido con este virus, no solo va a venir las secuelas completamente de las pérdidas que hemos tenido, y no solo materiales, sino también humanas. Yo he vivido de frente, aparte de todo eso, soy médico directamente, fui médico COVID y vi morir a mucha gente, como vi salvarse, pero hay un factor muy esencial, el miedo. El miedo, cuando tú como paciente lo ves y le dices, ¿sabes qué? Saliste positivo, es que me voy a morir. Y la persona está sana, pero emocionalmente no, se hunde y no nos ayuda, baja el sistema inmunológico y se hunde totalmente la persona. Y hay personas que están enfermas, que tienen varias cosas como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, y le dices, tienes COVID, y te dicen, ok, le voy a echar las ganas, voy a luchar, y créeme que salen adelante. Entonces tiene mucho que ver nuestras emociones, nuestra forma de pensar y confrontar la crisis que estamos viviendo. Sí, definitivamente a nivel mundial pues estamos enfrentando precisamente todas estas crisis y además corriendo el peligro de no saber cómo afrontarlo, ¿no? De cómo poder afrontar todas estas enfermedades también físicas y mentales y además toda la situación social que también está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Los desempleos, las deudas, esto que mencionaba sobre la resiliencia, ¿no? Que a veces no sabemos qué hacer o que también podemos carecer de empatía, ¿no?
Además de que, bueno, tenemos o estamos viviendo en una época donde también las tecnologías imperan en muchos lugares y que esto pues también arrasa con nosotros en muchos sentidos, ¿no? Sí, he visto mucho esta parte en la docencia porque les cambió el mundo. El darle presencial, agarrar la computadora ha sido caótico, angustiante. Encontrar en forma de cómo voy a trabajar, qué voy a hacer, es que no sé hacer. Hay maestros que entran en una crisis de verdad depresiva porque no pueden, sus propios alumnos les empiezan a ayudar, no maestro, a ver, tranquilo, esto y esto. Y hay muy aparte de eso, todo lo que hemos visto, ¿no? Se ha aumentado o se ha observado, no se ha aumentado, más bien se ha abierto esa cortina de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque en esta pandemia también encerraron a la víctima y al victimario. Nos dejaron quietecitos en una casa, nos metieron y quizás aquí teníamos muchos problemas. Pero cada vez a lo mejor mi esposo se iba a trabajar, era un tiempo de descanso, mis niños los llevaba a la escuela, ahorita no, a todos nos juntaron. Entonces esa violencia que pasa aumenta porque ya no se aguantan, no se soportan y es más agresión y de todo tipo de agresión hay. Abusos, violaciones a infantes y la agresión total. Muchas cosas ahorita en redes, en propios maestros o que están dando docentes. Digo, hay un caso muy sonado en red cuando a la maestra de inglés le habían, llegó su esposo y le empezó a pegar, sí, de inglés. Y los mismos alumnos reportando, ¿no? Entonces, el mundo cambió en la forma de pensar, en actuar, pero nos ha estado costando volver a adaptarnos. Y esa adaptación trae depresión, ha traído suicidios, ha traído el síndrome de Estocolmo que encontramos doméstico, que la víctima se somete y mejor se queda callada por miedo. ¿Qué voy a hacer? Ahorita exactamente ya no hay empleo. Nos quitaron, no sé, ciertas cosas del banco, no nos dejan salir a vender. Ahorita aquí en el distrito ya se abrió más cosas, pero en el momento más crítico, todo cerrado, nada de personas de comercio informal, el tianguis, todo eso, no los dejaban. ¿De qué comían? Si todos lo sabían, muchas pérdidas de empleo, que también ahí se vino mucho el suicidio, se disparó completamente. Wow, pues cuántas cosas pueden suscitarse por estas crisis y definitivamente esta nos ha pegado en muchos sentidos, ¿no? Algunos yo creo que ni siquiera imaginábamos que esto duraría tanto tiempo, creímos que podíamos regresar a la normalidad quizás ya este año y de cierta manera seguimos con un distanciamiento social, ¿no? Podemos darnos cuenta de lo vulnerables que somos como personas, como seres humanos y de la importancia que tiene precisamente el interactuar con otras personas, ¿no? Que antes yo creo que estábamos muy lejanos a darle ese valor al tener esta cercanía, esta comunicación con nosotros, ¿no? Porque definitivamente, como lo dice, pues han devenido pues ansiedades, estrés, depresiones, suicidios, ¿no? Y pues algunos podrán decir que sí, quizás el teléfono ha ayudado en gran medida porque lo levantamos y podemos tener cerca a las personas que queremos, pero desafortunadamente no todos tienen acceso a un teléfono, no todos tienen internet, saldo o siquiera señal, ¿no? Finalmente, como lo dice, pues cada quien tenemos una historia individual que puede afectarnos, pues no nada más individual, sino también en general a la sociedad, ¿no? Entonces, esto pues es muy importante tomar en cuenta que no importa la edad que tengamos, el sexo o el nivel socioeconómico, puede pegarnos a cualquiera nos puede pegar cualquier tipo de crisis, ¿no? Sí, aquí créame que hemos visto a ricos, pobres, de clase media, de lo que sea, hemos visto este impacto. Aquí no ha respetado, aquí ha transformado. Y desgraciadamente hay un síndrome muy marcado que se le conoce como el síndrome de la cabaña. Ya estaba dentro del área psicológica. Este síndrome se habla de la persona que ya le gusta estar encerrada, que ya se adaptó a estar encerrada y que si la sacas
le da pánico, le da miedo. Y mucha gente ahorita está padeciendo ya esa forma. Mucha gente sí obedeció estar al 100% adentro y ahora le da miedo ciertos lapsos de caminar, de hacer sus cosas. Ya no vuelve a ser la misma confianza. Y se le ha conocido como el síndrome de la cabaña. Antes no era famoso, hoy sí, porque es una de las características que se han llegado a consulta psicológica en qué está pasando ese miedo ya. Y ese miedo patológico que desgraciadamente también los medios de comunicación nos han ayudado, porque era un bombardeo completamente. Yo sé que se tenían que cuidar, yo sé que teníamos que tener una conciencia social sobre lo que estábamos viviendo, pero también mucha gente es muy susceptible y comenzaron a tener un pánico y a hacer cosas y a desatar el trastorno TOC. El obsesivo compulsivo es aquel que va a hacer repetición de las cosas, va a querer siempre limpieza. Créanme que se han confrontado en forma de lavarse las manos con cloro, lavar a sus hijos con cloro, el sangrarse las manos, y se ha aumentado ese tipo de trastorno. O sea, sí tenemos una canasta de trastornos que yo les digo en todos lugares que yo he platicado sobre la pandemia, la salud quizás se vaya controlando. Pero el día de mañana, al término de esta pandemia, viene la pandemia en la psicología y la psiquiatría. Porque mucha gente y la mayoría ha terminado con una ansiedad y un miedo que sienten que para todos se van a infectar. Y esa forma de ponernos el cubrebocas, lógico, que es una forma de ayudarnos a evitar. Pero también a nivel psicológico nos vamos quedando ya más callados. Y si no éramos tan sociales, esa parte también nos va a afectar. Eso es lo que gritaba la UNICEF ahorita que regresaron los niños a clase, que ya era necesario, porque ¿qué estaba pasando con su desarrollo biopsicosocial de ese niño? Y se estaba afectando sus esferas y que el día de mañana no iba a poder ser un ser socialmente útil ni relacionarse interpersonal. Y esa parte de la empatía que también mencionó es muy importante en este tiempo. Porque al menos si no crees en el virus, ponte el cubrebocas por empatía al otro. Hay que cuidarnos entre nosotros mismos también. Sí, definitivamente nos viene pues esta ola de la enfermedad, de los trastornos mentales, que podemos, yo creo que prevenir, ¿no? Si no en gran medida, pues cuando menos sí desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, pero que finalmente si no hay empatía, si no hay un respeto, no lo vamos a hacer. Y esto pues puede tener repercusiones muy graves, ¿no? No nada más para uno o para la familia de uno, sino para la sociedad en general, ¿no? Yo creo que pues hasta ahorita nos ha mencionado pues un buen número, quizás no tan grande, pero si pudiéramos ponernos a analizar cada trastorno que nos ha mencionado, yo creo que daríamos cuenta de lo importante que es pues el acudir a un profesional de la salud mental, el comenzar desde ahora a cambiar ciertos hábitos y por supuesto el aceptar que tenemos una nueva realidad, ¿no? Yo creo también, doctora, que hay algo que anteriormente lo mencionábamos demasiado, que pudiera también hasta ser trillado en cierto momento el decir estoy bien estresado o me estresa X o Y cosa o situación o persona, ¿no? Pero que hoy en día yo creo que esto también se ha ido a la alza de una manera impresionante. El estrés y que quizás no, o más bien era tan mencionado que no habíamos pensado anteriormente en el síndrome del Estocolmo, en la cabaña, en la bipolaridad, en la depresión, en tantos otros trastornos, como en esto, ¿no? Como en el estrés, que pareciera ser algo tan sencillo, pero que finalmente también puede desencadenar grandes trastornos. Claro que sí. Uno de los trastornos que también te llega a desencadenar el estrés es la paranoia. Sí. Porque ya en todo ves mal, para todo es malo, algo está pasando, todo estás al acecho. Y algo que
que está entrando también en tipo de personas y generalizado de niños a grandes, es esa parte, paranoia. Sí, es una gama impresionante de trastornos que si nos pusiéramos en la mesa a empezarlos a estudiar tendríamos o podríamos entender. Pero sí es tiempo de empezar a cambiar tanto hábitos físicos, biológicos, mentales, psicológicos, porque vamos a confrontar una sociedad muy diferente. Desde el duelo hasta la violencia que aumentó, los albergues que aumentaron, los abusos a infantes. Hay muchas cosas que tendríamos que ver en varias esferas y que podemos hacer el cambio. Con pequeñas cosas sí lo podemos hacer desde casa. No estoy diciendo que todo se puede desarrollar y todo lo podemos enfrentar en casa. A veces, y más bien, necesitamos comenzar con la cultura del psicólogo, porque el mexicano no tiene esa cultura. Tiene la cultura de ir al doctor porque le duele. Y eso ya llegan casi arrastrándose porque ya tiene el vómito, tiene la diarrea, etcétera, etcétera. Pero el psicólogo, si ya no le alcanzó, pues él lo deja. Es una parte que ya va a ser esencial. Primer punto, la cultura de acudir. No es que estés loco. Ni el psiquiatra ni el psicólogo están para los locos. Es para ayudarte. El psicólogo te va a ayudar que en terapia te va a ayudar a caminar, a entender y comprender y tener acciones. Tampoco te dan la resolución, pero ellos te van a encaminar a tu forma de pensar y ser. El psiquiatra sí es necesario ya, porque él ya con trastornos ya más fuertes, unos son rasgos y otros son trastornos, y el rasgo que es nada más ciertas cosas que tenemos, y el trastorno ya lo tenemos, ya lo estamos viviendo. Él lo que te va a ayudar a lo mejor no te va a dar siempre droga, te va a dar una pastilla que te va a ayudar a tu cerebro a generar, se le llama neurotransmisor, es una sustancia que vamos a segregar para sentirnos en paz. Desgraciadamente el suicidio y la depresión se le conoce a la serotonina, así se le conoce el nombre. Y lo podemos encontrar un poquito en el chocolate, un ejemplo, pero a veces ni siquiera eso es factible y necesitas un medicamento para sentirte bien, en paz, tranquilo. Entonces, llegamos a necesitar esa parte del psiquiatra, y no es que estés loco, porque yo he encontrado mucha gente que se niega a trabajar con ellos, pero ya estamos en otro mundo, estamos en otra realidad, desgraciadamente, y que si no nos dio COVID, estamos encerrados o tenemos otro tipo de problemas, y estamos en un momento de crisis, de angustia, de ansiedad, y que nos conlleva a estrés porque no encontramos la salida. Sí, definitivamente hay casos en los que ya no es suficiente con el ir al psicólogo, no deja de ser necesario, por supuesto, pero ya no es suficiente, es necesario el ir con un psiquiatra para que medique y para que a través de estos fármacos pues pueda también darnos una estabilidad. Me gustaría, doctora, que escucháramos una canción y que regresando pudiera hablarnos un poquito sobre los factores de una manera muy general que pudieran detonar o desencadenar ciertos tipos de trastornos. ¿Le parece bien? Claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama Grita de Jarabe de Palo. Yo soy Paulara y está con nosotros la licenciada Violeta hablándonos de los trastornos que desencadenan diferentes tipos a los que nos vemos enfrentados y sobre todo, bueno, pues en estos tiempos de pandemia. Me gustaría, doctora, que pudiera hablarnos un poquito sobre los síntomas, las conductas a los que tenemos que estar pendientes para cuando nosotros o alguien cercano también a nosotros, esté demostrando, esté proyectando, estemos viendo en el otro y que bueno, ya nos está dando una señal de alarma, ¿no? Eso, y si pudiera también compartirnos cuáles son los factores, sobre todo que desencadenan pues todos estos trastornos de los que hemos estado hablando de una manera general. Ok, creo que sí. ¿Qué es lo que te puede llamar la atención o más bien a poner atención de lo que esté pasando? Primer punto, si tu familiar de momento ya no te contesta, se empieza a aislar, deja de arreglarse, deja de hacer cosas cotidianas,
es un primer punto de alarma que algo está pasando en casa y que no está hablando. Te lo está demostrando con su lenguaje no verbal. Algo ahí cambió. Que la invitas a tu casa, que vente a comer, sea tu familiar, sea lo que sea, y no va. Debes de tener cuidado con esos puntos. Si la persona era muy activa, muy feliz, y de momento tú la ves triste, la ves callada, ausente, también es un punto donde tienes que empezar a checar qué es lo que está pasando. El ya no querer hacer las cosas como antes, es muy importante que pongas esa atención. ¿Por qué? Porque está jugando ya el aislamiento tanto en adulto como en adolescentes. Si hay esa esencia, algo les está pasando. En un niño es más hacia el familiar que le da confianza, es al que más está pegado y no quiere irse al familiar o persona que lo llegue a agredir. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta en niños, adultos y adolescentes. Es muy importante. Si tú platicas con la persona y para todo te dice que no pasa nada, aunque le veas los moretones, es que me caí, me pegué con la puerta, y que veas algo que está incoherente, también es una parte que es esencial, es una alarma que tenemos. Que veas un comportamiento diferente en resistencia, en hablar, en comer, en caminar, todo eso es esencial. Desde casa lo podemos hacer y lo podemos detectar. Es una forma de detener violencia. Yo hablo ahorita, estos factores son de violencia intrafamiliar. Si yo hablo de algún trastorno, también se va a notar. Un ejemplo, si él es obsesivo compulsivo, vas a ver que su casa está impecable y que a pesar de que está limpia, va a volver a limpiar, o te va a decir, límpiate los zapatos, no entras con zapatos a mi casa. O sea, empieza a tener otro tipo de situaciones, muy aparte del COVID, que casi se bañan en todo en spray. Ese es uno. El paranoide, el que siente que todos están en contra, va a empezar a tener cierto aislamiento, cierta forma de que ya no te va a recibir cosas, en que para todo va a desconfiar, para todo te va a estar preguntando. O sea, sí nos dan señales en qué momento ya no eres la misma persona de antes. Y eso es una forma de alarma, una forma de que nosotros tenemos que acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo. Puede ser social, puede ser sexual, puede ser económico, puede ser la agresión psicológica. Tenemos un mundo de la violencia dividida en que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Otro factor que tenemos que observar, la misoginia. ¿Qué es misoginia? El no querer a las mujeres. O sea, eres objeto solamente para que me cocines, eres una persona que no debes de hablar, cállate, porque tú no tienes derecho a hacer las cosas. El machismo, en donde yo, hombre, soy el que mando, ordeno y tú te callas y tú vas a hacer lo que yo quiero. O sea, son puntos esenciales donde tienes que voltear a ver si realmente no estás viviendo una violencia y que te atrevas a hablar, que cambies. Si no quieres hablar, voltea a ver a tus hijos, porque ese es el reflejo. Todo lo que hagamos ahorita con la infancia, que ahorita es las preguntas, miles de cosas se hace la ONU, la UNICEF y todos los demás profesionales, ¿qué va a pasar con estas nuevas generaciones? Entonces son factores el que nos van a ir dando un ejemplo de lo que puedes vivir más adelante y que tenemos que ponerle mucha atención. Sí, definitivamente, doctora, porque bueno, como ya hemos escuchado, pues esto puede desencadenar muchas otras cosas que pueden llevarnos a la muerte, ¿no? Ya sea pues una muerte natural o un suicidio. Entonces, sí es importante el que desde nuestros lugares pues empecemos a hablar y a promover la cultura de la salud mental, ¿no? En nuestras casas, con los niños, con los adolescentes y pues también hacer partícipe a toda la comunidad, porque sabemos que también los adultos mayores de pronto viven rezagados, y no es que vivan rezagados, sino es que se les discrimina de esta manera, ¿no? Entonces, es muy importante el que todos estemos dentro de
de esta dinámica, que todos estemos en la misma sintonía, para que también pues vayamos modificando estos estilos que tenemos de vida, que de pronto puede sonar mucho o que puede ser muy difícil cuando estamos tan acostumbrados a vivir de cierta manera, pero no es imposible, ¿no? Todo esto que nos ha mencionado hay algo muy importante, y yo lo hablo general en esta población mexicana: no normalizar la violencia. Así es. Eso pasa. Al rato se contenta, al rato me trae flores, al rato ya se le pasó. No normalices la violencia, porque el día que normalizamos la violencia ya no podemos ver la magnitud que estamos viviendo. Sí, así es, doctora. Y bueno, pues sabemos que nuestro cuerpo también no es pero tan maravilloso, que en el momento en el que siente movimientos que generalmente no están ahí, y movimientos pues me refiero a conductas, ¿no? A emociones, a sentimientos que no están regularmente, pues también tienen o comienzan a tener conexión entre sistemas, y que esto, cuando es una actividad que está muy despilfarrada, por llamarlo de algún modo, pues también puede desencadenar la esquizofrenia, por ejemplo. Y bueno, quiero llegar a este punto, doctora, porque se nos está terminando el tiempo, y me gustaría, al hablar de este tema, pues hacerle la invitación para que pueda también acompañarnos a un siguiente programa a hablar específicamente de la esquizofrenia, que bueno, pues es algo en lo que también se tienen muchos tabúes, muchas dudas. Es algo que puede estar también muy señalado, y que precisamente, como lo decía hace un momento, no vamos al psicólogo porque no estamos locos, pero de pronto podemos llegar a pensar como sociedad que el que va al psicólogo es porque tiene esquizofrenia, y nada que ver, ¿no? Exactamente. Finalmente, hay veces que no aguantamos nuestra realidad, que no queremos ver más de lo que estamos viviendo, que estamos callados en silencio, y que después de un trauma, alguien de un complejo, viene un trauma, de un trauma pasa un síndrome, de un síndrome pasa un trastorno. Y cuando ya tu cuerpo ve que no lo reaccionas, que no lo tomas en cuenta, se va a salir de una realidad. Y cuando te sales de esa realidad que no quieres ver, tenemos brotes psicóticos, a lo que le conocemos. Ese brote quiere decir que estás en un lugar, pero no estás, o sea, no estás viendo lo que estamos viendo normal. Entonces, en ese momento empiezas a desarrollar ya sea alucinaciones o delirios. Y vamos a tener varios tipos de esquizofrenias, donde podemos determinar cuál fue su origen. Muchos traemos el espectro totalmente de la esquizofrenia. Muchos son los que se dividen a través de la parte emocional, que nos dividimos mentalmente, el disociativo, se le conoce, porque no sabemos confrontar las cosas. En la esquizofrenia tenemos 4 modelos. Y la esquizofrenia es una enfermedad, porque ya no es un trastorno, ya es una enfermedad en que nos puede afectar y hasta llegar al homicidio, pero no conscientes. Entonces tenemos la desorganizada, la catatónica, tenemos la simple. Hay diferentes en donde podríamos hablar de las clasificaciones y sus orígenes, pero créanme que también el estrés, el no querer ver ya todo lo que estamos viviendo, nos vamos alejando de nuestra realidad, y nuestro cerebro nos tiene que proteger y nos tiene que dividir, nos tiene que esconder, y es cuando nos salimos de esta realidad. Es una de las características de tantas, dependiendo de la clasificación de la esquizofrenia, para entender a esas personas. Así es, bueno, pues allí lo tienen, una pequeña introducción de este tema, que también es de gran importancia abordarlo, porque sabemos que aquí en el municipio tenemos a personas que padecen de esta enfermedad, y que bueno, pues también son parte de la sociedad como todos nosotros, ¿no? Entonces, pues para que no se pierdan también el siguiente programa con la doctora Violeta. Y bueno, pues sin duda, doctora, esta pandemia y cualquier crisis pues nos deja definitivamente una huella psicológica, una huella social, y ahora quizás también biológica, ¿no? No lo sabemos.
definitivamente todas las personas en todos los lugares, en todas las comunidades, pues vamos a enfrentar y estamos enfrentando ya grandes cambios. Tenemos que adaptarnos a nuestras nuevas realidades, tenemos que saber que vienen repercusiones, tenemos que saber que hay cosas que podemos prevenir y que definitivamente el comenzar a hablar de salud mental, el comenzar a normalizar, el dejar de normalizar la violencia y todos estos actos que nos ha compartido la doctora Violeta el día de hoy, pues es una tarea de todos, ¿no? Me gustaría que antes de despedirnos, doctora, pudiera dejarnos algunas recomendaciones para saber qué hacer en estas situaciones pues de estrés sobre todo, y que pueden servirnos también pues para adaptarnos y para asimilar esta nueva realidad y por supuesto pues para mejorar nuestra calidad de vida. Una de las características que pueden hacer, bueno, en primer punto como médico le diría a comer sano, a dejar de comer chatarra, porque eso no nos ayuda cuando empezamos, ya vamos a convivir con este virus. Entonces necesitamos tener una buena alimentación, y esa buena alimentación que siempre lleve vitamina C, que nos ayudemos a tener un sistema inmunológico en nuestro cuerpo, que es el que defiende de los virus y bacterias a nuestro cuerpo. Es una de las características. Es el primera que yo les digo en todos lados: cambien su alimentación, procúrense físicamente y biológicamente. La segunda, cuando tengas mucho estrés, que sientas que te estás ahogando, empieza a tener respiraciones. Inhala y exhala, tranquiliza a forma de que te vayas tranquilizando las veces que sean necesarias. Si tienes internet, busca toda la música que hay ahorita, que todo el mundo también ha acudido a meditaciones, a relajamientos. Nos va a ayudar mucho la música, la musicoterapia que también se trabaja, les ayuda mucho. A embarazadas también en este tiempo, porque hay tiempos de estrés pero impresionantes. Ayúdense con ese tipo de cosas, música. Si puedes poner una varita de incienso que te guste, un olor o tu perfume alrededor, inhala y exhala. Aromaterapia, algo que te llene de felicidad. Otra característica que pueden hacer es, en los peores momentos que se sientan, empiecen a escribir, pero no lo vuelvan a leer. Escriban todo lo que tengan que escribir, arranquen las hojas y las van a romper. Romper un periódico, romper hojas, lo que más puedas también te va a ayudar a tranquilizarte. Otra técnica es, en una hoja blanca, agarrar con una pluma y empezar a hacer un circulito y va haciendo grande, hasta que terminas la hoja. Esto también es otra de las características o las formas de que se les puede ayudar. Ya cuando sientas que quieres matar, pegar, hacer, enciérrate con tu almohada, pégale a tu cama, hasta que te canses y saques esa ira, y te va a empezar a ayudar a drenar todas esas sensaciones inadecuadas. Bien, pues ahí lo tienen, son muchas cosas las que podemos hacer para comenzar con estos cambios. Me parece que eso lo podemos hacer desde ya, desde nuestras casas, así es que no hay pretexto, ¿no? Además, por supuesto, de todas estas sugerencias que nos está haciendo la doctora Violeta el día de hoy, pues también hacemos y seguimos haciendo el llamado a las autoridades pues competentes, a las autoridades pertinentes, para que agenden espacios constructivos para la salud mental, como pues elaborando planes, elaborando proyectos, elaborando o más bien teniendo en cuenta a nosotros como sociedad, teniendo en cuenta nuestras necesidades, no nada más económicas y materiales, sino sobre todo también estas necesidades de apoyo social, ¿no? De autoestima, de salud mental. Así es que, pues quienes nos estén escuchando, y si no lo hacen, si no hay quien nos esté escuchando, pues por supuesto que habrá por allí alguna persona, algún radioescucha de este programa que diga, pues yo voy a hablarlo con autoridades pertinentes para que comiencen a darnos este tipo de programas que pues tanta falta nos hacen, ¿no? Y bueno, doctora, pues ya ahora sí, como parte final, me gustaría que pudiera dejarnos algún mensaje especial, algún mensaje final. Yo lo único que les podría hacer, primer punto, no normalices la violencia, quiérete, vete en un espejo el valor que tienes,
lo grande que eres, y que si estás en este momento, que todavía estamos aquí, a pesar de toda la muerte que hemos vivido, a pesar de todo lo que se ha vivido a través de este virus, que empieces a cambiar, que empieces a ser diferente, y que todos podemos y tenemos las capacidades al 100%. Nadie es menos, nadie es más. Y que bienvenida nuevamente a este mundo para que podamos lograr y hacer cosas diferentes. Y lo podemos hacer. Y si tienes hijos, más a mi favor, porque tú eres el ejemplo a seguir. Pues muchísimas gracias, doctora. Definitivamente vivimos con retos constantemente, tal vez en tiempos estresantes, abrumadores, que pueden provocarnos ciertas emociones y bueno, lo importante es aprender a sobrellevar todas estas circunstancias de una manera sana que nos permita pues tener ese encuentro, ese equilibrio biopsicosocial en cada uno de nosotros y por supuesto también de quienes nos acompañan en esta vida, ¿no? Por supuesto decirles que el apoyo profesional siempre va a ser importante, ¿no? Tanto el psicólogo como el psiquiatra son una parte fundamental en la salud mental. Así es que pues ojalá que este programa les esté sirviendo, les esté ayudando de mucho, pero no hay que olvidar que es importante saber cuando ya es necesario, urgente y importante el acudir con un profesional de la salud mental. Y bueno, doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por compartir con nosotros y bueno, pues le envían aquí parte de los radioescuchas, pues muchas felicitaciones por su experiencia, por compartir y por todas las sugerencias que nos ha hecho el día de hoy, que son o han sido pues muy prácticas y muy efectivas y pues le envían saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias. Y bueno, pues me gustaría también si pudiera compartirnos dónde podemos encontrarle, doctora, dónde podemos seguirlos, algún contacto que tenga, algún correo electrónico, número telefónico o alguna red social. Mi red social es en Facebook, Instagram, tengo página web también, los tres son iguales, es Violeta Alfajer. Y mi correo, cuando lo lleguen a necesitar, es muy fácil, les va a dar un poquito de risa, pero es muy fácil. Es gasparin13@hotmail.com. Bueno, pues sí les dio risa aquí en la producción de Radio Miller, doctora. Tenemos que aceptarlo, pero bueno, pues digo, está padre, ¿no? Es algo diferente y pues bueno, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su colaboración, por su participación. Deseamos que tenga una excelente noche y que pueda acompañarnos pronto en este programa, que bueno, pues ahora también es su programa. Muchísimas gracias y ojalá que sea de gran ayuda. Estamos con varios centros de ayuda psicopedagógicos a distancia también, con la licenciada Bricia. Estamos en la asociación con la licenciada Matilde, tanto en la parte jurídica, psicológica y psiquiátrica, así que pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora que lo ha mencionado, si pudiera contarnos rápidamente también lo que están haciendo ahí en colaboración, porque me parece que ese también es un proyecto muy interesante y que me gustaría que pudiera compartir también para que quienes gusten sumarse semana a semana también con ustedes y a escuchar estos temas tan interesantes. Claro que sí, estamos dando conferencias de diferentes temas, precisamente de estos temas de psiquiatría, psicología, de autismo, jurídico, componentes extranjeros, mexicanos. Estamos haciendo eso lunes, miércoles y viernes por la página de Instituto de Desarrollo Integral. Y por el lado de la licenciada Bricia, tiene una página en ayuda a los personas adultas mayores que se llaman Abuelitos Felices. También esa es otra página que se ha creado para ayuda y se está haciendo en el centro psicopedagógico terapias, talleres vivenciales. Hay unas partes que son presenciales, hay partes que son en Zoom, pero para ayuda emocional. Eso es lo que estamos ahorita elaborando. Y son con varios países, es Italia, está Panamá, está Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, son los que se han estado uniendo para lo que estamos haciendo internacionalmente.
Sí, y además he de decir que la verdad es que está muy, muy padre el proyecto, es algo realmente maravilloso porque hay esta oportunidad también de intercambiar puntos de vista, de intercambiar saberes y pues por supuesto de nutrirse de otras personas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y bueno, pues allí tienen las redes sociales, quienes no hayan alcanzado a anotarlas o por cualquier otra cosa que no hayan logrado buscar tal vez en este momento las redes sociales de la doctora y de la asociación, pues pueden también escribirnos aquí al teléfono de la cabina y con mucho gusto nosotros se las pasamos o les enviamos directamente el link. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México, aquí de parte de toda la producción de Radio Miller. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos escuchamos, el día martes con mucho gusto. Y nos despedimos, pues bueno, con esta canción que se llama La vida plena de Pedro Pastor. Nos hace pensar en los momentos en los que la pasamos mal en la vida, en los que a veces nos callamos por miedo, por los prejuicios, ¿no? Por el qué dirán, y que esto pues va deplorando de alguna manera, va consumiendo nuestro bienestar, pero como bien lo dice la doctora, ¿no? Nosotros tenemos ese poder de decisión de poder cambiar hábitos y por supuesto de buscar esta mejora, este bienestar social. Y finalmente pondremos una pequeña canción de meditación para quienes quieran pues ahora sí que escucharla y descansar con esta última parte de Emocionalmente. Yo soy Paulara y ha sido un completo placer estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias y nuevamente, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimas noches.